lo que es humano y lo que es divino. No hace la diferencia. Muchos piensan que andando en su propia voluntad pueden experimentar a Dios. Entonces, si eso fuera así, el Señor se equivocó cuando hizo un llamado a los que le querían seguir y dijo: si alguno quiere venir, ¿en qué? En pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. No hay la manera de estar siguiendo al Señor sin estar negando nuestra propia voluntad. Entonces, ¿qué formación puede haber de Cristo si estoy asumiendo un evangelio fuera del Espíritu? No hay evangelio fuera del Espíritu. El que quiere encontrarse con la grandeza y el poder del evangelio tiene que estar andando en el Espíritu, porque allí lo encuentra. Y esto yo sé que no sé cuánto lo habrán dicho, lo habrán enseñado, pero es así. Pero es así. Y allí, en el Espíritu, experimentamos algo maravilloso. La obra de Dios. La obra de Dios. Lo que Él hace en nosotros. Él hace una obra. ¿Sabes cuál es esa obra de Dios? ¿O a qué apunta esa obra de Dios? ¿O el objetivo de esa obra de Dios? ¿Sabe cuál es? Lo leíamos ahorita, aquí, en Gálatas 4:19. ¿Cuál es la obra de Dios? Que Cristo sea. Esto no se da como soplar y hacer botella. Esto no se da de un día para otro, amados. Note que Pablo dice, hasta que vuelvo a sufrir. Esto no se da en un instante. Esto no es algo automático, porque aprendí algo nuevo hoy. No. Esto es un proceso continuo de muerte y de rendición a la luz. Porque la luz nos conduce a esta formación. La luz nos conduce a esta formación. Así es, hay que padecer, hay un padecimiento previo. Hay un padecimiento previo. Pero la mayoría queremos, pastor, hay otra manera, hay una manera diferente de experimentar esto sin estar negándonos nosotros, no. Hay algo acá que quiere que haya la posibilidad de que experimentemos a Cristo, experimentemos el evangelio sin estar muriendo a nosotros mismos. No. Debemos andar en el Espíritu. No podemos asumir un evangelio que es ficticio. ¿Sabe cuál es el evangelio ficticio? Aquel evangelio donde considero que estoy caminando con Dios sin estar andando en el Espíritu. Ese evangelio es ficticio, ese evangelio es falso. Ese no es el de Dios, ese no es el de Cristo. ¿Cómo alguien va a asumir que está caminando con Dios sin estar andando en el Espíritu? Es una mentira. Es una mentira. Y esto que les digo, amado, es porque Dios me lo ha hecho ver. No sé si en años anteriores hubiese tenido el atrevimiento de hablar esto. Creo que no, porque Dios me ha quitado muchas falacias que yo tenía en mi entendimiento. Dios las ha derribado. Yo no he tenido problemas que Dios me las derribe. Porque no son mis conceptos, no son mis criterios en la fe lo que pueden estar por encima de lo que Dios dice.
y de hecho de lo que la misma Escritura confirma. Que no le estoy hablando nada que no esté fuera, no le estoy hablando algo que está fuera de la Escritura. Esto está en la Escritura. Porque las Escrituras son un testimonio de Cristo, de su realidad, de su propósito, de su intención, de su voluntad. Dios me ha hecho ver esto. No hay evangelio sin el Espíritu de Dios. No hay fe sin el Espíritu de Dios. No hay salvación sin el Espíritu de Dios. No hay reino sin el Espíritu de Dios. No hay verdad sin el Espíritu de Dios. No hay justicia de Dios sin el Espíritu de Dios. De hecho, no hay paz sin el Espíritu de Dios. Todo esto está en el Espíritu. Y eso me lleva a concluir que tú y yo no podemos experimentar nada del Señor aparte del Espíritu. Absolutamente nada. Jesús, cuando comenzó a predicar el Evangelio del reino de Dios de manera pública, no lo hizo sin antes estar lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu y en el poder del Espíritu. Eso dice Lucas capítulo 4. Cuando usted aborda este capítulo se va a dar cuenta que antes de Jesús comenzar a predicar públicamente el Evangelio del reino de Dios, estaba caminando en esta realidad. Y de hecho, el hermano Will me lo confirmaba allí en Isaías 11:2, que el Espíritu de Dios vendría a reposar, ¿qué? Sobre él. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Porque este reino es en el Espíritu. No consiste ni en comida ni en bebida. Mucha gente asumió que el reino que el Señor comenzó a compartir cuando se presentó en forma humana consistía en eso. Las multitudes que lo seguían pensaban que este reino tenía como prioridad satisfacer sus necesidades de existencia. Multiplica los peces, Señor. Multiplica los panes. Wow, este reino, la prioridad de este reino es esto. El mundo lo seguía. Uy, aquí el que está enfermo, Dios lo sana. Tenemos la varita mágica que soluciona todo. Todo lo que queramos, todos nuestros caprichos. Claro, ese tipo de mensaje o esa concepción del Evangelio llama la atención. A la gente le gusta eso. Pero ya cuando el Señor comenzó a hablarle que tenían que beber de su sangre y comer de su carne, que tenían que negarse a sí mismos, abandonar todo por causa de él y del Evangelio, que tenían que tomar su cruz cada día, y dicen, no, ya no nos gusta este Evangelio. Señor, ¿estás seguro de lo que nos estás diciendo? Sí, estoy seguro de lo que le estoy diciendo. Mi reino no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y en el Espíritu solamente se acepta una sola voluntad. Por lo tanto, la tuya propia tiene que estar siendo crucificada. Jesús comenzó a enseñar el Evangelio en el Espíritu. Y entendamos algo que no podemos pasar por alto. Para el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, andar en el Espíritu, caminar con el Espíritu, en el poder del Espíritu, en la guía del Espíritu, le costó algo. Diga, le costó algo. ¿Qué le costó, pastor? Bueno, la Escritura nos menciona en Juan capítulo 5, verso 30, lo siguiente. Juan capítulo 5, verso 30. Dice, no puedo yo hacer nada, ¿qué?
Wow. Señor, pero si eres el Señor, el Hijo de Dios. O sea, ¿qué nos quiere decir esta parte introductoria de este versículo? ¿Qué nos quiere decir? Que el Señor le puso límites a su parte humana. Él se hizo hombre, ciertamente. Él participó de naturaleza humana, pero no de naturaleza de pecado. Ojo, eso tiene que quedar claro. Pero aún en ese tabernáculo físico, visible a los ojos de los hombres, Él le puso límites a su parte humana. ¿En qué sentido? Bueno, Él dijo, yo no puedo hacer nada ¿qué? Por mí mismo. Qué bueno, amados, que esto fuera un pensamiento que esté reinando en nuestro corazón. Decirnos, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Porque hay muchos que intentan hacer cosas por sí mismos sin estar dependiendo del Espíritu, sin estar siendo gobernados por el Espíritu. Y hacen cosas y etiquetan lo que hacen con el sello de Dios. Y Dios estando fuera de todo eso que hacen. El Señor entendía sus limitaciones porque las tenía. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Cuando nosotros expresamos esto, siendo honestos y sinceros, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Que lo necesitamos. ¿O no eso es lo que le estamos diciendo a Dios? Que lo necesitamos. Tenemos necesidad de ti, Señor. Quítame del volante y siéntate tú. Conduce tú, guía tú, dirige tú. Que mis manos dejen de estar agarrando y dándole giros a ese volante. Conduce tú, Señor. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Dice, ¿según qué? ¿Cuál es la única manera de no hacer nada por nosotros mismos? ¿Estar oyendo a quién? Al Señor. Esto es puntual. Porque esto hace parte de la vida del Espíritu. De hecho, es lo fundamental. Porque ¿en dónde es que se oye a Dios? En el Espíritu. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice que es a través del Espíritu que Dios habla. Es a través del Espíritu. Dice, según oigo. Claro, el que no está oyendo a Dios hace las cosas por sí mismos. Es así. El que no está oyendo a Dios termina haciendo las cosas ¿qué? Por sí mismo. ¿Cómo oía Jesús al Padre? ¿Cómo lo oía? Diga, por el Espíritu que estaba en él, del cual había sido lleno, el cual lo estaba guiando, en el cual estaba caminando en ese poder del Espíritu. Dice, según oigo, así que juzgo. Los juicios del Señor venían como consecuencia de estar ¿qué? ¿Se podía equivocar el Señor? No. Eran justos, eran verdaderos. Así juzgo. Por eso dice, y mi juicio es ¿qué? Justo. Y note esto, porque no busco ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del ¿qué?
del que me envió. ¿La de qué? ¿Cuál era la voluntad que buscaba Jesús? Y era el Hijo de Dios. Jesús comenzó a negar su propia voluntad humana. La comenzó a negar. Para poder estar permaneciendo en la del Padre. Si nuestra voluntad humana no la negamos, ¿por qué tenemos que estar pensando que podemos estar haciendo la de Dios? ¿Ah? ¿Cómo podemos estar haciendo la de Dios sin estar negando nuestra propia voluntad? Eso es imposible. No hay manera. Tenemos que estar negando nuestra propia voluntad. Me encanta la versión de la Nueva Traducción Viviente en este versículo porque dice, vamos a buscarlo aquí, dice la siguiente manera: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. La versión Nueva Traducción Viviente. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es que justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Señor, ¿por qué no la tuya? No, porque la mía está sometida. La mía tiene fronteras, está limitada. De aquí para allá no puede pasar. No tiene opinión, no tiene expresión. Y de ella no puede salir ningún juicio. Es la del Padre la que yo he venido a hacer. Juan capítulo 6, verso 30. Lo sigue confirmando. Juan capítulo 6, verso 30. No, esa no es. No, esa no es. Vamos a buscarla acá, está en el capítulo 6, pero creo que en la parte final. 38. Sí, el 38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer la ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es la naturaleza de Dios prevaleciendo ante la humana. Es la naturaleza de Dios, la celestial, la que nos lleva a estar caminando en esta realidad. Por eso es que la naturaleza que nos ha hecho nacer de nuevo nos conduce ¿qué? A las cosas de arriba. Y en las cosas de arriba, que es donde Jesús venía y donde Jesús permanecía, se hace solamente la voluntad del Padre. No hay lugar para nuestra propia voluntad. Señor, que venga tu reino y se haga que tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Es la voluntad de Dios. Amén. Es esa voluntad. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios?
¿Por qué nos cuesta tanto permanecer en esa voluntad? Bueno, hay un montón de tentaciones que enfrentamos en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra casa, en nuestro hogar, en el trabajo, vecinos, una cantidad de cosas que oímos, que vemos. Y en esas pequeñas tentaciones sucumbimos. No teníamos que escuchar cuando ya entendimos, ¿no?, la línea de lo que se nos estaba diciendo, que se estaba saliendo de lo que no es beneficioso para la semilla de Dios que está en mí. Terminamos quedándonos ahí, terminamos escuchando el cuento. Y nos hicimos participantes de una obra de la carne que se manifestó a través de la persona que me estaba hablando. Debí suspender. Tuve que tener el carácter y decirle: espérate un momentico, yo no vales nada más. No me vas a contaminar. Pero no, nos quedamos escuchando porque queremos oír la información completa. Porque si no lo oímos completa, quedamos: ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué estará pasando con esa persona? ¿Qué estará pasando con esa familia? ¿Por qué la hija llegó a las 10 de la noche? ¿Sí? Y esas pequeñas cosas, amada, aunque usted no lo crea, estorban la formación de Cristo en nosotros. Estorban. Y no estamos llamados a tener comunión con las tinieblas, con la carne. Nuestra comunión es con el Espíritu, porque es allí donde encontramos a Dios. Es allí donde experimentamos a Dios. Es allí donde oímos a Dios. Es allí. ¿Usted se imagina si esta verdad no hubiese estado en Jesús? Si Jesús no hubiese caminado en esta verdad, Él era el Hijo de Dios, pero en Él no fue la excepción. ¿Qué nos puede llevar a pensar a nosotros, llevar a pensar que en nosotros puede ser la excepción, si en Él no lo fue? De hecho, aún hasta los apóstoles se vio reflejado esta realidad en los apóstoles. Cuando ellos comenzaron a proclamar el Evangelio, y de hecho el Señor no les dijo que salieran a hablar ni a hacer iglesia en cuanto a la expresión de lo que habían recibido. Ellos recibieron el soplo del mismo Señor, recibieron el Espíritu. Después vino el Espíritu en Hechos 1:8 sobre ellos y recibieron poder. Recibieron todos los componentes que corresponden a la naturaleza que Dios quería que se extendiera en la tierra. Pero ellos no salieron a hacer la expresión de eso sin que antes viniera sobre ellos, ¿qué? El poder. Porque en este poder ellos tenían la garantía de ser testigos del Señor, a testificar algo que estaban viendo, palpando del Señor. Y una vez que vino el Espíritu, se dio luz verde para comenzar a proclamar el Evangelio. ¿Cuál evangelio? El que el Señor había traído. Allá el Señor antes de la cruz estaba en un cuerpo físico. Ahora después de la cruz está en un cuerpo espiritual llamado iglesia. Era el mismo Señor. Y ellos comenzaron y revolucionaron a Jerusalén. Y los fariseos religiosos vieron la influencia, vieron que muchos estaban convirtiendo al Señor, como ellos mismos lo comentan allí en Hechos 5. Comenzaron a seguir la doctrina, la enseñanza que estos apóstoles estaban presentando, estaban dando a la gente. Y miren lo que dice el libro de Hechos,
En capítulo 5, verso 29. Miren lo que ellos contestaron. Dice, esto le respondieron a los fariseos. Previamente a esto lo habían encerrado por estar predicando y dando testimonio del Señor. El Señor mandó unos ángeles, las puertas, la seguridad, todo se abrió, ellos salieron. Y cuando mandaron alguaciles, estos fariseos mandaron alguaciles, la seguridad estaba intacta, los candados, todo, pero ellos no estaban. Los apóstoles no estaban. Ya el Señor los había sacado. Y estaban ya en el templo, seguían predicando, enseñando. O sea, continuaban en la labor, hablando del Señor. Y ellos fueron avisados a los fariseos y los volvieron a traer. Y aquí nuevamente los enfrentan y comienzan a cuestionar lo que dejen de predicar y dar testimonio del Señor. ¿Qué dijeron ellos? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer ¿qué? Antes que ¿qué? Primero se tiene que obedecer ¿a quién? Antes que ¿qué? Claro, la voluntad de ustedes es la voluntad de ustedes. Que no prediquemos, pero es la voluntad de Dios que sí lo hagamos. Nosotros nos sujetamos a la de Dios, no a la de ustedes. Porque la voluntad de ustedes es humana, es de abajo, es terrenal, es ciega, está en tinieblas. Nos sujetamos a la de arriba, a la que es luz, a la que es perfecta, a la que es buena, a la que es agradable, a la que es santa. A esa es la que nos sujetamos nosotros, a esa es la que queremos obedecer. Amado, y esto aquí, hombre, no habla habla aún de nuestra parte humana. Es necesario obedecer a Dios antes que nuestra parte humana, porque nuestra parte humana hace referencia a lo que somos como hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que mi parte humana. Y en el verso 30, ahí mismo de este capítulo 5 de Hechos, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero, verso 31. A este Dios ¿a qué? Ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué fue exaltado el Señor como príncipe y salvador? ¿Para dar qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Quién produce el arrepentimiento? El Señor. ¿Y perdón de qué? De pecados, verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Claro, ¿cómo puedo yo renunciar a un testimonio que yo sé que es real? ¿Cómo yo puedo dejar de testificar, de hablar de lo que he visto que es real? No puedo. Y puede venir aquí el presidente, el alcalde, aún hasta Trump con sus buques de guerra y sus aviones supersónicos. Pero yo voy a obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Es una determinación que se toma porque se ha experimentado algo real y vivo del Señor. Las personas que en la más mínima presión se asustan, dejan de hablar lo que estaban hablando, realmente no han venido viendo al Señor. No han venido experimentando al Señor. No han venido siendo testigos de Él. Estaban teniendo comunión, sí, pero con sus propias imaginaciones. Se esfuma, se diluye el mensaje. Y dejan de hacer lo que comenzaron a hacer. ¿Por qué? Porque el fundamento de lo que estaban haciendo no era el Señor. Pero cuando el fundamento de lo que estamos haciendo, de lo que está promoviendo nuestro servicio es el Señor,
hermano, esa va a ser nuestra respuesta siempre, aún ante nuestra propia familia. Me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Me es necesario obedecer a Dios antes que mi propia voluntad, que mi propia voluntad humana. Dice, y también el Espíritu Santo. ¿Quién más era testigo? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quién? ¿A quién le ha dado Dios el Espíritu? ¿Para qué es el Espíritu? Para obedecer ¿a quién? A Dios. El Espíritu ha venido para que nosotros comencemos a andar en obediencia a Dios. Ya no a nosotros mismos, ya no a ninguna voluntad humana, sino ser obedientes a Dios. Y eso es innegociable en la fe. Innegociable. ¿Usted cree que el Espíritu ha venido a ser adorno en nosotros? Para que Él sea testigo de ver cómo hacemos nuestra propia voluntad. Mira cómo está caminando Mario. Mira lo que está pensando, mira lo que está haciendo. Mira cómo está decidiendo. No, el Espíritu ha venido a hacernos testigos de Dios, porque Él ha venido a revelárnoslo. En nuestro corazón. Él ha venido a ser ese medio, diga ese medio, por medio del cual podemos estar obedeciendo a la verdad. Nadie puede obedecer a la verdad sino a través de qué? Del Espíritu. Nadie puede estar experimentando lo que es propiamente de la verdad si no está andando y obedeciendo por el Espíritu. Nadie puede